Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿verdad?, a nuestra siguiente clase de la Biblia. Padre Trino, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De un personaje sumamente importante, porque es el último de los jueces, el que unge reyes, o sea, instituye la monarquía, Sí. y es profeta. Además, la palabra del Señor fue revelada, y quizás este sea su rasgo más importante, y es además sacerdote de Silo. Muy bien, Padre. Y antes de comenzar, queremos darle las gracias. Sabemos que están viendo esta clase en muchos lados de América Latina y Estados Unidos, como Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Perú, Argentina. Muchísimas gracias por ver nuestra clase de Biblia. Y en lo que el Padre Trino se prepara, pues queremos decirle muchísimas gracias. Y si tú es la primera vez que estás viendo esta clase, regrésate a ver el historial, porque esta es la 7ª clase, o sea que ya hay 6 clases más que puedes revisar. Así es que, Padre, pues ahora sí, vamos a lo mero bueno, vamos a la clase. Muy bien, yo también tengo mucho gusto en saludarlos y en estar con ustedes, y vamos a iniciar este año con una serie de sesiones que nos van a acercar más y que nos van a llenar de la palabra de Dios. Padre, y le mandé unos comentarios que dejaron las gentes. ¿Qué le parecieron los comentarios? No, pues con esos comentarios nos alientan y nos comprometen a estar aquí, a no fallarles, porque se trata de la palabra de Dios y su mensaje y una vida que está por delante y que tenemos que cambiar. Exactamente, Padre. Pues bueno, ahora sí, Padre, hay que aprovechar el tiempo y cuéntanos en qué libro está la vida del profeta Samuel. En el libro que lleva su nombre, ¿cuál será, Padre? Pues Samuel. ¿Y cuántos libros son de Samuel? Son 2 libros de Samuel. Muy bien, ya el Padre va bien, espero que así vaya mejorando cada vez más. Esperemos poco a poquito. Y sobre todo en los primeros 25 capítulos del primer libro de Samuel está su vida, obra, y bueno, su obra se prolonga a lo largo de la historia de la salvación hasta nuestros días. Ya será el cierre del programa cuando hablemos, bueno, y Samuel y mi caminar de bautizado católico hoy, ¿qué tiene que ver? Pero comencemos por el nombre. El nombre está muy ligado al nacimiento de este grande hombre, profeta, sacerdote y rey, Samuel, porque Ana era estéril, y ahí dice una palabrita: Yahvé Dios había cerrado el vientre de Ana. ¿Qué quiere decir? Que esto es obra de Dios, y si queremos que esta mujer dé un hijo como sí lo dio, hay que pedirle a Yahvé Dios, y efectivamente. Pero bueno, Ana tenía una pena grande, como toda mujer que no tiene un hijo, ya casada, se entiende. Entonces, y más todavía porque en aquel tiempo la esterilidad era vista como un castigo, como una maldición, se puede decir, que no es, pero vamos a decir así, un gran dolor, porque pues Yahvé Dios no le concede algo a alguien que sería su vida, su resurrección y su gozo y su todo, ¿verdad? Efectivamente, entonces dice, le pone el nombre de Samuel porque dice, se lo he pedido. Shemuel quiere decir el pedido a Dios, pero más bien, más exactamente, sería el nombre de Dios es Él, pero como hay semejanza, dice Samuel, es el pedido, el suplicado, el deseado, el querido. Bien, entonces es una mujer que sufre la humillación de las esposas secundarias de su esposo Alcaná, que sí tenían hijos, Peniná, por ejemplo, pero después el Señor escuchó, porque hizo una oración entre llanto, lo insiste mucho el capítulo 2 de Samuel: soy una mujer adolorida, le dice al anciano sacerdote Elí, que estaba al frente del santuario. Dice, no estoy ebria, he prolongado mi oración porque mi dolor es profundo. Y en ese caso, dice el sacerdote al final, anda, que se conceda como tú lo has pedido. Ya desde ahí está vislumbrando, es una promesa de cumplimiento de lo que ha pedido. Y así está la vida y el principio pues de Samuel a los 3, 4 años más o menos, quizá un poco más, porque el profeta no podía quedarse un niño de 3, 4 años en un santuario. Pienso yo que sería a los 12 años, cuando todo judío ya es sujeto de la ley, o sea, ya le obliga la ley a todo niño de 12 años en adelante. Entonces, a los 12 años
Ana llevó a su hijo, lo dejó en el santuario consagrado. Si tú me concedes un hijo, te lo voy a consagrar y será un nazir, uno totalmente, ni su cabello fue tocado por navaja, ni bebió vino, es decir, un hombre totalmente para Dios. Son costumbres de aquel tiempo que ahora realmente ya son otras. Nos debemos de consagrar en medio del mundo, en medio de las realidades de todos los días. Y bueno, Samuel por ahí va caminando. Muy bien, padre. ¿Algo más que quieras o te pregunto yo? Pues me quedé pensando en que no le cortaron el pelo y que tampoco bebía, ¿verdad? Ojalá y la costumbre de no beber también se haga realidad, porque Bueno, como hay problemas de alcoholismo, ¿verdad, padre? Así es que aprendan del profeta Samuel y ustedes tampoco tomen alcohol. Muy bien, padre. exactamente. Pero ante todo lo importante es cómo el sacerdote Elí, él sí era íntegro, ya anciano, pero sus hijos habían abusado de su ministerio, e incluso dice que sacando la mejor carne que se le iba a ofrecer a Yahvé, porque bueno, ya el sacerdote Elí era mayor, ya no tenía diríamos, un control absoluto sobre todo lo que sus hijos hacían, y por ello, y otros pecados más, que Yahvé Dios dice, llama a Samuel y le dice, Samuel, Samuel, dice, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Capítulo 3 de Samuel. Es una vocación que conmueve porque el niño es, pero sí, inmediatamente obediente, como pocos niños. Bueno, los niños de ustedes son muy buenos. Quizá el niño de hace tiempo aquí del Sergio, pues no era tan obediente. No, pues era, yo creo que había... Oiga, padre, ¿y hay una relación con el nombre Elías y Elí que recibe a Samuel? No. En hebreo hay muchas palabras muy semejantes y bueno, la etimología sí viene de ahí, pero puede ser porque Elí es él, si diríamos mi Dios, tal cual la palabra Elí quiere decir mi Dios. Y Dios mío, ¿te acuerdas? Elí, el más abacaní. Sí. Es un arameísmo, una palabra antigua. Y Elías, la palabra más completa, parece que fuera nada más la S, pero es Eliyahu. Entonces, mi Dios es el Señor, mi Señor es el Dios. Entonces, más completo todavía el nombre de Elías, ¿verdad? Pero decía yo aquí que el niño de 12, 13 años fue muy obediente porque corriendo 2, 3 veces escuchó su nombre, Samuel, Samuel. Dijo, es el sacerdote Elí que me llama, siendo ya de noche. Corrió, heme aquí porque me has llamado. 3 veces. Ya el sacerdote dice, no, esto ya viene de Dios. Si te vuelven a llamar, tú respondes, habla Señor, que tu siervo escucha. Y así sucedió. Y efectivamente Samuel escuchó la voz del Señor y Yahvé Dios le dice, pues mira, el sacerdocio está pervertido, requerimos de un cambio y por eso te he llamado a ti y tú serás el sacerdote de este santuario. Y efectivamente Samuel ofreció sacrificios al ungir al primer rey, a Saúl, a David, enderezó el camino del pueblo que estaba tras los ídolos, tras los adivinos, los agoreros, los supersticiosos. Samuel los desterró, purificó al pueblo y por eso fue un sacerdote ideal, un profeta ideal, porque siempre escuchó la voz del Señor. Dice ahí, nunca descuidó la palabra del Señor. Y ahí tenemos un programa de vida para nosotros sacerdotes y el laico de hoy, que también es uno que debe proclamar la palabra. Es un misionero, es un enviado, es un apóstol. Entonces, ya desde aquí está la actualidad de Samuel, que estoy adelantando un poco el cierre de esta sesión. Samuel está en el año 1040 más o menos, de 1040 a 1010, es el que rige a Israel y es un momento de coyuntura porque ya no habrá más jueces. Un juez no era como, diríamos, uno que está ahí en una notaría o las leyes, no, un juez era el gobernante, era el que tenía la autoridad moral, religiosa, incluso religiosa. Recuerden aquellos jueces, Jefté, Abner, Sansón, con toda la historia hermosísima. Después vamos a volver sobre personajes de leyenda, pero de mucho mensaje.
leyenda quiere decir que no son inventados, padre Sergio, sino que se les pone lo ideal precisamente para que nosotros ahora tendamos a ese ideal. Entonces Samuel vive, y Samuel es profeta porque escucha la palabra de Dios, decíamos, y aquí está la misión. Samuel es también jefe militar porque tuvo que tomar también las riendas de la tropa y salir a expulsar a los enemigos que contaminaban a Israel. No es que fuera una guerra de violencia, sino había invasión y sobre todo del culto a Yahvé, que quedaba casi relegado al último término. Entonces Samuel, como jefe militar, también congregó a Israel. Así que un profeta de este tipo ya casi no lo encontramos, porque el profeta está por encima del rey cuando el rey abusa. Recuerda que hoy casi leímos esa página del Samuel capítulo 8, que le piden un rey. Queremos un rey que salga con nosotros a guiarnos en la batalla. Pues sí, pero también nos va a guiar a la idolatría, va a abusar de todas las confianzas de la nación, va a tomar los mejores vinos, las mejores viñas, va a tomar los mejores ganados, los hombres más fuertes para la guerra, las mujeres que tienen como más carisma para el adorno, la comida, las costureras para el palacio, todo va a ser para el rey. Pensaban ellos que con el rey tendrían libertad y justicia, y tuvieron todo lo contrario, esclavitud e injusticia, porque rechazaron a Yahvé Dios. De hecho, ellos le pedían un rey a Yahvé, ¿no? Sí, claro, pero era un rechazo más bien a la voluntad del Señor Dios, de Yahvé como único Rey y Señor. Entonces la función específica del profeta Samuel era estar encima del rey cuando éste abusaba, ¿no? Era como decirle, estás haciendo algo mal, detente, no lo hagas más, ¿no? Sí. ¿Y Samuel libremente quiere ser profeta? ¿Él acepta ser profeta? ¿O el Señor tiene que convencerlo como a Job, por ejemplo? No, ya esto viene desde el seno materno, desde que Ana pide un niño para consagrarlo. Ya es un signo que Dios le va a dar un hijo porque ya tiene preparado este camino, esta misión de ser juez, sacerdote y profeta. Muy bien. Y bueno, Samuel y nosotros, en la función de proclamar la palabra, es de todo bautizado. Los curas seremos pocos con el tiempo, seremos ya más viejitos. El padre está nuevo, pero como ves, 22 años apenas. Sí, no, y se está echando uno de más, creo. Así que, bueno, el laico tiene que asumir su papel. El laico es un misionero, no porque vaya allá a la Antártida o por allá no sé a dónde, país remoto, no, misión la tenemos aquí enfrente. Como el padre Sergio y yo ya quisiéramos llenar la iglesia, quisiéramos salir a las calles y gritar, pueblo de Dios, camina según la ley del Señor, y lo vamos a hacer, ¿eh? Sí, claro, lo vamos a hacer, y bueno, también en la clase que tenemos, pues son más de 6,000 personas que están en esta aula virtual. Padre, y yo tengo una pregunta, fíjese que hay una conexión también, porque Ana, la mamá de Samuel, ella quiere un niño para consagrarse al Señor. Yo creo que también ustedes tienen que pedirle al Señor un niño o una niña para consagrarla al Señor como sacerdote, como religiosa, porque la vocación también es un regalo que también se recibe de los papás. Entonces, ojalá haya también más papás que hagan lo mismo que Ana, ¿verdad? Hay que orar por las vocaciones. Propiamente Ana es la primera promotora vocacional del Antiguo Testamento, porque pedía un hijo para consagrarlo, que haya sacerdotes, que haya misioneros, que haya laicos comprometidos, que haya esposos entregados a su camino, alegres, sacrificados, amorosos con sus hijos, que abran su corazón a más familias, de tal manera que el bautizado contagie. El bautizado no puede ser un hombre o una mujer allá en un rincón que pues ni hablan, ni dicen, ni se sabe si existen o no. El bautizado tiene que arrastrar tras de sí, es un testigo. Un testigo quiere decir un hombre y una mujer carismáticos que lleven a muchos otros a Dios. Exactamente, padre. Oiga, y hablando de profeta, seguramente él dijo muchas cosas. ¿Cuál es su frase favorita de usted que más le guste sobre el profeta Samuel? ¿O cuál es una frase que nosotros incluso repitamos hasta nuestros días de este gran profeta?
el llamado a Israel para dejar la idolatría y dice, si ustedes abandonan los ídolos y obedecen la palabra de Yahvé, en todo les irá bien. Oh, ¿y en dónde está, padre? ¿En qué libro de Samuel está? Eso está en el capítulo 14, verso 12, padre Sergio. ¿Primer libro o segundo sí, libro? primer libro, verso 12, como te Si dije. ustedes abandonan la idolatría, sí, les irá bien. exactamente. Pues muy actual esa profecía todavía, ¿no? Claro, porque hay ídolos modernos. Yo tengo unos idolotillos por ahí que no quisiera sacarlos a la luz, pero pues, a veces uno pierde el tiempo en cosas que ahí está, como que viendo un libro y otro y no ve ninguno y se pasó el tiempo y hay muchas cosas que hacer. No hay que perder el tiempo, es un ídolo moderno. ¿Tú cómo pierdes el tiempo a veces? Yo rezando el rosario, padre. Bueno, usted sabe. Vamos a Bueno, vigilarte. rezar el rosario no es perder el tiempo, ¿verdad? Bueno, de ninguna Pero en manera. eso hay que gastar Sí. la vida también. No, hay muchos momentos en los que uno son como tiempos muertos. Sí. Vamos a Tanto tiempo en el dedicarlos. celular, tanto tiempo viendo las novelas, Yo tanto no, tiempo sí, más, ¿no? yo no quería decir nada, ¿verdad? Pero bueno, así que Dios los acompañe en todas sus empresas que se realicen si ustedes obedecen su voz como pueblo santo que son. Así que ahí está el ideal, ahí está la mística de este profeta, ¿no? Porque fue su misión, fue un tiempo crítico. Israel pues siempre tenía tentación de tener pues un monito o una estatua grande de tal Dios, exactamente. Entonces pues el profeta tenía que llamar la atención y hablar de esa manera. Para cuando nuestro público, nuestros alumnos estén leyendo estos libros de Samuel, padre, ¿qué nos marcaría como 3 cosas que denuncia Samuel? 3 cosas que este profeta haya denunciado, ¿verdad? A lo mejor el pueblo se estaba desviando, estaba cometiendo algo así. Nada más como una guía de lectura para estos libros, 3 cosas que el profeta Samuel haya denunciado. Una de esas, pues, precisamente es abandono de todas las prácticas supersticiosas y equivocadas, ¿no? Que sería la idolatría. Una segunda sería obedecer fielmente la palabra del Señor. Y una tercera sería confiar en el Señor Dios aún en medio de tanto peligro. Ok. Muy buenas las 3. Sí. Idolatría. Sí, contra la idolatría. Acabar con la idolatría, obediencia a la ley del Señor y confianza en su palabra. Porque Israel tenía desconfianza, o sea, no, estos tienen unas armas metálicas que eran blindadas las de aquel tiempo, y Israel tenía unas armas muy rústicas, entonces era muy difícil que confiaran en Yahvé Dios e ir a pelear contra aquellos super pertrechados, ¿no? Pero Yahvé Dios era su fuerza, era su escudo, como dicen los salmos, recuerda. Entonces ahí está. Hoy tenemos muchos enemigos aquí adentro en el corazón, egoísmos, etcétera, pero los podemos vencer con la fuerza y la gracia del Señor Yahvé Dios. Confiando en su palabra. Padre, y un poquito, a mí me sorprende mucho la vida de los profetas, ¿verdad? Por ejemplo, pues el profeta Job, pues no le fue tan bien, ¿verdad? ¿Nos puede platicar un poco sobre la vida humana de Samuel? ¿Cuántos años vivió? ¿A qué se dedicó? ¿Conocemos algo de esto? Un poquito cosas más humanas, porque a veces la gente también nos pregunta qué hacían en su vida, cuántos años vivían, un poquito sobre esta parte humana o histórica, antropológica sobre la vida de Samuel. Sí, bueno, realmente como son personajes, sobre todo, diríamos, teológicos, poco queda en las páginas de su libro de una vida ya concreta, que se dedicaría realmente este hombre, como lo vemos desde el capítulo 3, es un consagrado al Señor que sirvió ahí primero como, diríamos ahora, como acólito, como servidor y como auxiliar del sacerdocio. Entonces toda su vida se la pasó, aquí sí, en este caso, en medio del sacrificio, el santuario, las fiestas religiosas, ¿se entiende? Este hombre sí fue consagrado totalmente a esta causa por la vocación tan especial. Pero una vez que fue mayor, pues ya se retiró a orar, se retiraba como a repasar su vida y la del pueblo, y aparecía en momentos clave que el pueblo necesitaba una voz autorizada,
una voz que lo alentara, pero también una voz que corregía cuando era necesario. En este caso sí fue un llamado pues desde pequeño, pero sí en la vida de muchos profetas, ante todo, pues, Amós, por ejemplo, Amós era un viticultor, era un ganadero, traía el forraje para sus ganados, y ahí el Señor lo llamó y de ahí le dijo: ve y profetiza a mi pueblo. Y cuando lo corren, lo rechazan a Amós del santuario de Betel, dice: yo no era ni profeta, el Señor Dios me llamó y por eso estoy aquí. Y no le pudieron hacer nada. Voz de Yahvé y misión de Yahvé Dios, y adelante con ante toda adversidad. Pero sí, en este caso de Samuel, sí es no hay muchos datos históricos. Sí, diríamos de su vida anterior a su ministerio, que fue tan multifacético, porque ningún sacerdote más sabía que él, ningún otro profeta que él, ningún otro rey o juez como él en ese momento. Entonces por eso a él le toca terminar una institución de los jueces, comenzar la de la monarquía, y el profetismo tan especial que es en Israel, que es como el control ante los abusos de la monarquía que fueron constantes. Padre, y dentro de la vida de Samuel, también para cuando estemos leyendo los dos libros, ¿cuál es el momento más difícil de su vida, la dificultad más grande que Samuel se enfrentó? Bueno, ya al final, cuando ve que el pueblo lo rechaza y que dicen: ni tus hijos, porque los hijos de Samuel también se desviaron. Es parte del caminar humano. Uno es el consagrado, pero a veces puede uno hacer todo lo que está de su parte, pero seres cercanos a uno pues se desvían. Y por eso los ancianos de Israel dijeron: tú ya eres muy grande, Samuel, tus hijos no han seguido tu camino, danos un rey. Ahí fue donde el profeta, sacerdote y juez, sintió una crisis, porque dijo: bueno, rechazan, no tanto me rechazan a mí, sino rechazan a Dios. El hombre consagrado, la mujer consagrada, el laico, tú mismo. ¿Cuál es la pena más grande para un papá o una mamá? Que su hijo saque un 7 o un 8, no, dice: pues mi hijo a eso puede y qué bueno. ¿Cuál es la pena de un papá o una mamá actual? No, pues que su hijo pues va luchando en una profesión, en un oficio, no pudo terminar una carrera, pero es un hombre, una mujer de bien, bendito sea Dios. Creo yo que la pena más fuerte para un papá o una mamá es ver que sus hijos están alejados de Dios. Mi hijo, dicen, nos llegan a nosotros: mi hijo se está apartando cada vez más de Dios. Sí, le va bien en la economía, sí tiene esa profesión, pero yo lo que quisiera es que estuviera en el camino del bien. Entonces a Samuel le duele mucho que el pueblo, él como padre, le había entregado toda la vida, imagínate, y ver el pueblo que se desviaba una y otra vez a los ídolos de los filisteos, ahora a los de los amonitas, ahora a los de los amorreos. Bueno, ya el profeta no encontraba el camino, y por eso ya anciano y con esta pena, fue un momento en el que dice, hasta que Yahvé Dios le dijo: mira, dales un rey, porque no te rechazan a ti, sino es a mí al que me rechazan. El profeta quizá se fue a la tumba con este dolor, pero Yahvé Dios fue su consuelo, Yahvé Dios fue su salvación, Yahvé Dios fue su liberador. Muy bien, Padre. Y bueno, para ir concluyendo, cerrando nuestra clase, en lo que yo doy una pequeña conclusión, Padre, piense 2 claves de lectura, porque es lo que más nos han preguntado, una clave de lectura que atraviese estos 2 libros del profeta Samuel. En lo que usted las piensa, ¿verdad? Yo nada más quiero concluir. Qué bonitas palabras nos dio ahorita el padre Trini. El profeta Samuel, pues sus hijos no siguieron sus pasos, sus hijos a lo mejor se desviaron de la voluntad de Dios, pero él encontró consuelo en el Señor. También todos ustedes, ¿verdad? Aprendan del profeta Samuel. Seguramente ustedes habrán hecho lo mejor por sus hijos, serán muy buen testimonio, serán muy buenos católicos, pero algunos se han apartado. Ánimo, la conversión llega, a lo mejor sus ojos ya no lo van a ver, pero les invito a que sean pacientes, ¿verdad? Así como el profeta encontró consuelo en el Señor, ustedes también encuentren consuelo en el Señor. Y bueno, pues ahora sí, Padre, para concluir, denos estas 2 líneas con las cuales podamos tener un ojo más claro para acercarnos a estos libros del profeta Samuel. Primero, ante las dificultades de la vida, enfermedad, pobreza, esterilidad,
Ahora se multiplican las enfermedades crónicas y discapacidades de los hijos. Allí hay que orar confiadamente al Señor, a ejemplo de Ana, que fue lo que logró este milagro del profeta Samuel. Entonces, ante todo dolor y toda pena, primero, orar con mucha confianza a Dios. Segundo, en todas las circunstancias también de la vida, descubran la mano de Dios. Es el Señor Dios que nos guía. No somos ajenos a su mirada. Él está con nosotros. Entonces, como Israel muchas veces se desviaba, miraba a un ídolo, miraba a otro, ahora nosotros en cada página del libro de Samuel, en cada suceso, aquí está la mano de Dios. Aquí está el amor de Dios. No nos ha abandonado el Señor. Entonces, esto suscitará en nosotros un abandono en las manos del Señor, pero no un abandono irresponsable, sino una confianza plena. Nuevamente voy a ello, y con eso se terminarían las claves, ¿verdad? Orar ante toda dificultad y confiar por encima de todo en el amor de Dios. Padre Trino, pues muchísimas gracias. La verdad es que este libro, al menos yo lo que siento desde mi perspectiva, creo que el profeta Samuel puede ayudarnos a comprender muy bien el sufrimiento humano, sobre todo de los papás. Así es que, pues ánimo a profundizar en este libro. Nos deja sus comentarios, qué les ha parecido. Si ya lo leyeron, escríbanos aquí debajo, ¿verdad? Y recuerden, acérquense a sus parroquias, ¿verdad? Nosotros pues estamos en Mater Dolorosa aquí en Morelia. Cuando quieran vengan, pero también recuerden que en cualquier parte del mundo los están esperando los sacerdotes como el Padre Trini, mi párroco, yo, ¿verdad? Los esperamos. Acérquense a su iglesia, no tengan miedo de estar cerca de la Iglesia Católica, ¿verdad que sí, Padre? Dios te está llamando y tú tienes una misión, no puedes fallar. Samuel es el ejemplo. Exactamente, Padre, y qué bueno que dice, Dios los está llamando. En las parroquias siempre necesitamos de personas que nos ayuden, de lectores, personas de liturgia, grupos de jóvenes, catequistas. Si tú dices, siento el llamado del Señor, acércate con tu párroco y pon al servicio de Dios ese llamado. Y la próxima sigue estando buena, el profeta Amós. Así que un hombre de trabajo, un hombre de oficio, diríamos, rudo en cuanto que es difícil, un trabajo de un ganadero, pero uno que es de alma noble. Y bueno, pues aparte Amós habla duro, entonces hay que venir preparados, abriendo el corazón para que no parezcan pedradas las que escucharemos del profeta Amós. Muy bien. Muchísimas gracias, Padre Trini, y nos vemos para la siguiente. Dios los bendiga, denle me gusta. Exactamente, no se olviden ese clic porque de otro modo desaparecemos del mapa, del mapa digital. Dios los bendiga porque nos vamos a otra misa nosotros, el Padre y yo. Que Dios los acompañe. Adiós. Y bueno, cuando todos se van a su casa después de misa, pues queda el Padre Sergio y nuestro Señor sacramentado. Tú también te estás yendo porque acaba de terminar este video. Te agradezco de corazón que me hayas acompañado y te invito para que le digamos unas palabras a Jesús sacramentado. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te amo. Te entrego mi vida, mi alma y mi corazón. Tú me lo diste todo y a ti te lo devuelvo. Haz de lo mío lo tuyo y por favor quédate conmigo. Regálame tu amistad y seré eternamente feliz. Amén. Soy el Padre Sergio, gracias por haberme acompañado. Dale me gusta y sobre todo, no se te olvide que la vida junto a Jesús es fantástica. Amén.